José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo en este jueves 10 de marzo y lo hago a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Al frente del equipo, Óscar Holguín también nos saluda a todos. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes está al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y como todos los días, nuestro agradecimiento a Uno TV por las facilidades y apoyo para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con la información importante. Primero con lo último. Acaban de asesinar de 3 balazos al presidente municipal de Aguililla, en la Tierra Caliente, michoacana. Le metieron 2 balazos en el cuerpo, 1 en el cuello. César Valencia perdió la vida. Se investiga la causa y también los agresores. De acuerdo con primeros reportes, el crimen ocurrió en una cancha de fútbol de aquel municipio. Está en la línea Marcos Morales de Raza Informa, con esta información que le digo acaba de darse a conocer hace cuestión de media hora. Marcos Morales, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarles. Efectivamente, en Aguililla, esta tarde el presidente municipal César Arturo Valencia Caballero fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta del ayuntamiento en las inmediaciones de una cancha de fútbol en dicha demarcación. El alcalde presentaba lesiones de proyectil en el pecho y en el cuello. Su cuerpo yacía en el asiento de dicho automotor, ignorados hasta el momento cómo ocurrieron los hechos. Este homicidio fue confirmado en una primera instancia por el padre Gilberto, párroco de Aguililla, quien al respecto mencionó lo que escucharemos enseguida. Sí, hermanos de la prensa, miren, ahorita no puedo contestar llamadas, entiéndanme. Estoy aquí en el lugar de los hechos, estoy aquí junto al cuerpo de César. Venía en su vehículo, un vehículo de la presidencia, y venía solo, y al parecer lo detuvieron, seguramente se arrimaron a platicar con él y lo balearon. Hasta ahorita estamos aquí, no hay nada que nos indique que haya sido un movimiento, pero el carro está estacionado. Los impactos fueron 2 en el pecho y 1 en el cuello. El párroco al respecto añadió que apenas horas antes estuvieron juntos en una reunión de trabajo con autoridades estatales y federales. Posteriormente se enteró del lamentable suceso. Al lugar llegaron elementos del ejército mexicano y paramédicos, sin embargo, a su arribo el funcionario ya había perecido. El personal de la Fiscalía General del Estado va en camino precisamente a Aguililla para emprender las correspondientes diligencias. Pepe, es la información. Marcos Morales, el presidente municipal asesinado, César Arturo Valencia Caballero, pertenecía al Partido Verde Ecologista de México. Este municipio estaba en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos del estado de Michoacán. Las autoridades estatales habían desplegado, entiendo que un fuerte operativo de seguridad en la zona a efecto de recuperar la región de las manos del crimen organizado. Esta muerte no sería extraño que estuviera vinculada justamente con esta disputa territorial por parte del crimen organizado. Marcos Morales. Así es, Pepe, tal cual lo refieres. Esta zona, recordemos, hasta hace apenas un par de meses estaba prácticamente sitiada. Nadie entraba, nadie salía, las carreteras destrozadas. Mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, se logró retomar el control, cuando menos, de la vialidad y también de la seguridad. En esta zona, en el municipio de Aguililla principalmente, se encontraba al mando del ejército mexicano. Incluso ellos fueron quienes actuaron como primeros respondientes al momento de que se da este hecho. Es que justamente, Marcos Morales, es que justamente es la pregunta que nos estamos haciendo. Recordamos cuando tú mismo nos informabas del ingreso de un gran número de vehículos militares, justamente para tratar de apaciguar esa zona que es un verdadero infierno, allá en la Tierra Caliente. ¿Cómo te explicas que, habiendo presencia de las fuerzas militares en esa zona, para apaciguar los ánimos y las disputas entre el crimen organizado, de pronto se dé este ataque?
Lamentablemente así fue, exactamente, Pepe. Incluso esta irrupción por parte de los elementos del ejército mexicano ocurrió a principios de febrero. A partir de ahí comenzaron ya los trabajos para la reestructura del tejido social, reactivación económica. Sin embargo, pues ahora se da el homicidio precisamente del alcalde. Eso fue una zona, según entendimos del propio párroco, pues no céntrica, inclusive tardaron unos minutos en enterarse sobre la agresión, es decir, no había elementos cercanos o patrullajes al menos en esta parte donde se encuentra la cancha donde ocurrió el asesinato. Pues te agradezco, Marcos. Está llegando comunicación a través de las redes sociales por parte del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en donde condena enérgicamente el asesinato del alcalde de Aguililla, lo leo textual, César Arturo Valencia Caballero. Dice el gobernador Ramírez Bedoya: he girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables. Es lo que está emitiendo hace apenas unos instantes el propio gobernador del estado de Michoacán. Marcos Morales, muchas gracias por la información detallada. Quedamos al pendiente, muy buena tarde. Si hay alguna novedad, desde luego le estaremos compartiendo con la audiencia de Fórmula. Que estés bien, buena tarde mientras tanto. Y también vamos con lo más importante en muy pocas palabras. Está José Luis Arévalo. Él está en cabina, tiene el resumen de lo más relevante hasta el momento. Repito, en pocas palabras. José Luis, adelante. Muchísimas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Pues este no es el último acto de violencia que se registra en Michoacán. Resulta que grupos armados se enfrentaron a tiros en San Juan Nuevo Parangaricutiro, allá en Michoacán. Los accesos a la cabecera municipal fueron cerrados por los grupos criminales. Como te digo, eso también fue allá en Michoacán. En otros temas, subió a 10 el número de víctimas en Atlisco, Puebla. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el narcomenudeo en Puebla, y las cifras son impresionantes, aumentó desde el 2019 más del 250% en la era del actual gobierno de Miguel Barbosa. El narcomenudeo, más del 250% en Puebla. En otras cosas, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió que México se sume a las acciones de la comunidad internacional contra Rusia, como las sanciones económicas, el aislamiento de ese país y su exclusión de todos los foros posibles. La vicepresidenta Kamala Harris visitó Polonia y enfatiza el compromiso estadounidense con la seguridad de la región y los aspectos logísticos para apoyar el flujo de refugiados desde Ucrania. La inflación en Estados Unidos alcanzó un 7.9% en el último año. Esto lo informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales de allá de la Unión Americana. Esta cifra que no se veía desde la crisis de 1982. Y en México, no nos alejamos mucho, está al 7.28%. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que los asesinatos de periodistas en México es un tema usado como estrategia, dijo él, contra su gobierno. Hoy volvió a señalar a Azucena Uresti y a Joaquín López Dóriga de estar vinculados a latinos. Y ya por último, Pepe, el Parlamento Europeo le dio un revés a nuestro país, condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y también de los defensores de los derechos humanos en México. Sí, José Luis, está fuerte el dictamen del Parlamento Europeo, quien está advirtiendo que desde hace mucho México es el lugar más peligroso y desde luego más mortífero para el ejercicio del periodismo. Hablamos de un país que no está en una guerra oficial o declarada. Están diciendo los eurodiputados que la situación se ha deteriorado de tal manera que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder no ha reparado esta circunstancia, sino al contrario, la ha provocado. Esto seguramente va a irritar al presidente López Obrador, pero son los señalamientos de los europeos por las duras y sistemáticas críticas contra los periodistas y la retórica presidencial populista en las mañaneras para denigrar y estigmatizar y también intimidar a los periodistas. De esto vamos a hablar un poco más adelante. La Cámara Europea también advierte el espionaje practicado por la 4T contra sus adversarios, utilizando herramientas de piratería telefónica
destinados a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada y aplicada justamente para perseguir a adversarios o a críticos. Y finalmente, bueno, el Parlamento Europeo está planteando dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Muestra inquietud ante la propuesta legislativa de buscar limitar la participación cívica de organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento procedente del extranjero. Ese es el diagnóstico que está mandando el Parlamento Europeo, le digo, de lo cual vamos a comentar más ampliamente y también un poco más adelante. Después de corte, iremos al detalle de toda la información que ya adelantaba mi compañero José Luis Arévalo en un momento. Teleforma, todas las noticias, todas las voces. Permítame un contacto en este momento con Guillermo Castillo de Fórmula Puebla. Él tiene los últimos datos sobre el tema de las víctimas de Atlixco. Ayer hubo una matanza allá en Atlixco donde 10 personas perdieron la vida. Ya son 10 las personas que perdieron la vida. Según ha dicho el propio gobernador del estado, se trató de personas que están vinculadas con el narcomenudeo, con la venta de estupefacientes, en fin, en una expresión grave de la violencia en este pueblo mágico, en este pueblo de flores. Atlixco, pues ahora son flores, pero de muerto. Guillermo Castillo, estamos contigo. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Un saludo para ti, los amigos de Fórmula. Comentar, como efectivamente señalabas, ya son 10 los decesos producto de este multihomicidio, esta ejecución en el municipio de Atlixco, que se presentó el día de ayer. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado, que indicó que entre estos muertos hay 2 menores de edad. Se trataba de una familia dedicada a la venta de cristal y marihuana, rastros de drogas que se encontraron en el lugar de los hechos. De acuerdo con las primeras indagatorias, se encontraron además cartuchos percutidos de pistolas calibre 9 milímetros. Adicionalmente se encontraron motocicletas y básculas para pesar estas drogas. Entre los cateos que se realizaron hay uno a un restaurante de comida rápida. Sin embargo, no hay aún claridad de cuál era la participación de este negocio. El gobernador ha pedido que se aceleren las indagatorias para poder esclarecer los hechos y dar con los responsables. Escuchemos. Rapidez y mucho profesionalismo en los temas que son de su competencia, que es la investigación de delitos. Y ante los hechos ocurridos en Atlixco, pues está volcada la investigación de la institución y agregados federales, y hay un despliegue importante de fuerza en Atlixco. Ya le dije, Atlixco no va a ser un lugar donde se va a instalar el dominio de una banda para poder controlar esa hermosa ciudad. Finalmente, comentar que el fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, señaló que este homicidio es similar al que se presentó hace una semana en Ciudad Cerdán. Esto debido justamente a los ajustes de cuentas entre bandas que tratan de controlar el trasiego de cristal en el Estado. El reporte. Te agradezco la información, Guillermo Castillo. La violencia en Atlixco, ese lugar tan hermoso del estado de Puebla. Pues será muy hermoso, pero las estadísticas criminales en Atlixco son verdaderamente alarmantes. Le tengo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se habla de que el tema del narcomenudeo en Puebla se ha incrementado de una forma exponencial. José Luis Arévalo, tú tienes esos datos, adelante. Así es, Pepe, lamentable lo que está viviendo Puebla en este aspecto. Hemos reportado desde ayer la ejecución. Ayer hablábamos de 9 personas ejecutadas en Atlixco. Hoy la cifra subió a 10 personas, como lo comentábamos. Pero este secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que el narcomenudeo en Puebla se incrementó ya más del 259%. 259% en lo que lleva el señor Miguel Barbosa al frente del gobierno. Entonces, no solamente se destapa el número de muertos, sino también esta realidad que están viviendo allá. De acuerdo con este secretariado, durante el 2019 se abrieron 484 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo ahí en Puebla, cifra que llegó a 1,740 en el año 2021,
lo que representa, como te digo, un incremento del 259.5%. A partir de que Miguel Barbosa tomó posesión como gobernador del estado el 1 de agosto del 19, la incidencia de este delito registró un incremento paulatino. Y bueno, pues poco se está haciendo, Pepe, para frenarlo. Así están las cosas allá en Puebla en este tema en particular. Bueno, y además se extiende a otros puntos a grado tal que en Estados Unidos nos están observando con lupa y señalando que los cárteles mexicanos tienen el comportamiento ya a nivel de grupos terroristas. Precisamente tenemos contacto con el doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en estos temas de seguridad, a quien le agradezco de antemano su disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para comentar todo esto. Javier, doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias siempre por la oportunidad de participar en tus espacios. Muchas gracias, pues constantemente estamos dando cuenta de los hechos delictivos provocados por el crimen organizado. No es aislado el hecho, ocurre en Michoacán, ocurre en Veracruz, en Puebla, en fin. ¿Qué está pasando con la expansión de los cárteles de las drogas mexicanos? ¿Son tan peligrosos como para considerarlos cárteles terroristas? Te lo digo porque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que como tú bien sabes, está integrado por un gran número de agencias, pasa de 15, 16 agencias, ellos están observando justamente con gran preocupación. Somos su patio trasero, somos la parte de atrás de su casa. Están preocupados por cómo están operando estos cárteles que son tremendamente influyentes en lo que se refiere, por ejemplo, incluso a poder intervenir en las decisiones de carácter político, en muchos casos determinando cuáles son las autoridades, sobre todo municipales, que más les convienen a ellos respecto a sus intereses. Javier, ¿cómo debemos de plantearnos esta circunstancia? ¿De veras los cárteles mexicanos deben ser considerados, como dicen en Estados Unidos, grupos con conducta terrorista? Bueno, mira, Pepe, desde hace por lo menos un par de años, al menos en el último de la gestión de Donald Trump, ya hubo la propuesta formal de crear una fiscalía que atendiera los problemas del terrorismo de origen islámico, el pandillerismo centroamericano, es decir, las maras, y dos organizaciones conceptualizadas como narcoterroristas, que todavía no es formal o todavía no es legal en Estados Unidos, que es el grupo de los hijos de Joaquín Guzmán y Nueva Generación. Hace exactamente 3 semanas, Pepe, y esto es muy importante compartirlo con el auditorio y radio auditorio, se emitió un documento de los pocos que yo he visto, que me dedico a estudiar estos temas, firmado por el Senado en primer lugar, después por la Casa de Representantes o Cámara de Diputados, y después por el Departamento de Seguridad de la Patria, el Departamento de Justicia, la DEA, pero también por el Departamento de Defensa. Este se llamó el reporte completo y final sobre el tráfico de opioides sintéticos. 2 veces, de manera explícita, en un documento de 148 páginas, se señala que el gobierno mexicano debe implicarse más en las tareas de combate para hacerle frente al tráfico y a la producción, desde luego, de las dosis de fentanilo a menudeo. Este es un documento de hace 3 semanas, y al que tú te refieres fue dado a conocer antier, en donde precisamente la Oficina Nacional de Inteligencia, que es una estructura que despacha desde la Casa Blanca y que articula a las áreas de inteligencia civiles y militares, señalaron que, por un lado, la forma en la que se están comportando las organizaciones criminales en México, que esto ya lo sabíamos, recordaremos el discurso de Michelle Bachelet después de las elecciones del 6 de junio, donde daba cuenta de más de 200 homicidios en torno al proceso electoral de nuestro país. Pero además otra cosa, Pepe, para hacerlo todavía más delicado, hoy hora local de Bélgica, en Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó por prácticamente mayoría unánime, solamente hubo 2 votos en contra, 36 abstenciones y 672 votos a favor de de emitirle al gobierno mexicano la exigencia de que procure las mejores condiciones de seguridad
para el ejercicio del periodismo y de los defensores de los derechos humanos. Porque, Pepe, en el documento que se va a dar a conocer seguramente en los medios mañana, estoy tomándome la libertad de dar la primicia en tu espacio, seguramente mañana, cuando se dé a conocer el tema fuerte, me parece, del contenido general del exhorto que hace el Parlamento Europeo, es que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el mundo, excepto donde haya un conflicto armado, ya sea regular o irregular. Es decir, un periodista corre más peligro que en cualquier mexicano, que en cualquier parte del mundo, a excepción de que esté en la guerra de Ucrania, una cosa así. Entonces, estamos viendo cómo nuestro país, lamentablemente, Pepe, está concitando la atención internacional, no solamente de medios de comunicación o de ciertos grupos políticos. Es muy interesante analizar la votación del Parlamento Europeo, porque votaron los demócratas cristianos o centroderecha, votaron las representaciones de los partidos socialistas, de los partidos ecologistas, de los partidos centristas. Es decir, fue toda una amalgama político-ideológica del Parlamento Europeo. Estoy hablando de 672 votos contra 2 en contra, en favor de este exhorto. Entonces, si a esto le adicionamos la serie de acontecimientos que hemos estado viviendo, como escuchábamos en la nota introductoria, de los 10 homicidios en el municipio de Atlixco, que a mí la explicación que me parece bastante superficial de que como es un ajuste de cuentas, bueno, entonces, ¿y cómo llegaron esas armas de manera ilegal? ¿Cómo quedan impunes este tipo de homicidios colectivos? Que nos recuerda al de San José Gracia en Michoacán. Y otro tipo de acontecimientos que pues me parece ponen en evidencia esta forma desafiante en la que actúan las organizaciones criminales, y que hay un importante sector dentro de los círculos de poder en los Estados Unidos que están empujando para que las organizaciones criminales mexicanas sean calificadas en ese sentido, lo cual a mí me parece un error. Te voy a comentar algo, algo que no va a gustar en Palacio Nacional, y me refiero, ante esta evidencia, ante estos hechos que tú estás ahora detalladamente describiendo, que nos ponen los pelos de punta, pues no nos queda sino llegar a la conclusión de que este está resultando un Estado fallido, no de ahora, no de López Obrador para acá, no, desde antes. México está siendo un Estado fallido, donde el narcotráfico, los narcos tienen una presencia brutal, bárbara, porque hay que entender que el narcotráfico no es solamente un enfrentamiento entre grupos antagónicos por un territorio, es todo un negocio, toda una estructura que evidentemente cuenta con la venia de autoridades en diferentes niveles, a veces hasta muy altos niveles. Lo que cuentan las películas documentales no está lejos de la realidad, y tú lo sabes, en estos temas eres experto. Gracias, Pepe. Bueno, lo más avanzado que hay en legislación internacional son los protocolos de Palermo, así se les conoce, en donde una de las características para que pueda persistir y reproducirse el crimen organizado es la protección del poder político local. Es decir, sin esta condición, y está sentado en ese documento avalado por las Naciones Unidas, nada más ni nada menos que en Palermo, la capital de Sicilia, uno de los lugares lamentablemente de origen de lo que conocemos como crimen organizado. Pero también por el otro lado, estas condiciones bajo las cuales nuestro país ha ido haciéndole frente a esta pendiente, también esto denota la falta de preparación, la falta de programas específicos de quienes hoy gobiernan los estados de la República y que ganaron en su momento las elecciones, en particular las 17 gobernaturas que se pusieron en juego el año pasado, el 6 de junio, concurrentes a las elecciones federales. Vemos cómo Zacatecas, Colima, Guerrero, Sonora, entre otros estados de la República, se están viendo, Michoacán desde luego, seriamente sacudidos por lo que a mí me parece es una falta de visión. No puede llegarse a improvisar, como estamos viendo que sucede en Zacatecas, en donde las declaraciones del gobernador bastante desafortunadas, encomendándose a Dios. Yo entiendo que tengan aspiraciones políticas, pero no puedes llegar a improvisar. Es decir, Caborca, en el caso de Sonora, un municipio importante con alrededor de 70,000 habitantes, fue controlado por casi 7 horas por un grupo de delincuentes, ¿no? Entonces sí me parece que lamentablemente se está reproduciendo una de las peores taras en materia de seguridad pública en México, que es la improvisación o la franca ignorancia de quienes son los responsables del liderazgo político, en este caso a nivel de los estados de la República.
Pero ¿cómo te quedas, Javier Oliva, cuando el líder político de este país manda decir ante la delincuencia, abrazos no balazos? Y cuando una madre entrega a su hijo delincuentazo, que el sábado en el estadio de la Corregidora en Querétaro participó en este acto de barbarie, de salvajismo, que dejó 26 lesionados, va y lo entrega, y el presidente la felicita y le dice: enhorabuena, señora, qué bueno que lo hizo. Ojalá y otras madres regañen a sus hijos para que no se sumen a esto. ¿No te parece no te parece algo fallido? Bueno, indudablemente que la frase de abrazos no balazos, pues de alguna forma como consigna, discutir en política con consignas, no sí al aborto, no al aborto, sí a la legalización de las drogas o no. Lo que ahorra en mal momento son las reflexiones de fondo. Si lo que quiere decir el presidente con abrazos y no balazos son políticas de prevención, de disuasión, de inversión en equipo de seguridad pública, entonces estaríamos hablando de otra dimensión. Hay que decir que el partido oficialista Morena, Pepe, suprimió 1/3 de los recursos para seguridad pública etiquetados para los municipios, y 208 municipios para este año se quedaron sin un solo peso para gastar en seguridad pública. Entonces, no solamente son capacidades del crimen organizado, sino también tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con leyes y con concurrencia del compromiso, en este caso del Poder Legislativo, para poderle hacer frente. Por eso, desde mi punto de vista, hay políticas y programas, pero una visión de conjunto me parece que no está presente y que lamentablemente, como tú muy bien apuntas, no es algo de que se adolezca en este sexenio, sino de sexenios anteriores, donde, insisto, la improvisación de funcionarios, entre otros aspectos, la falta de objetivos claros y precisos, medibles, pues, por ejemplo, en este sexenio ya no se dio a conocer o no se hizo el programa especial para la seguridad nacional, que debió de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el último día de abril del año pasado, ¿no? Por primera vez en un sexenio, desde que se crea este programa especial de seguridad nacional, no se confeccionó. Entonces, si nosotros ponemos este conjunto de elementos en el análisis, desafortunadamente los resultados están siendo los que estamos observando, y donde estamos recargando la sociedad y las estructuras políticas del país son en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional, sin que, desde mi punto de vista, haya la suficiente corresponsabilidad de las estructuras civiles en las tareas que se les han encomendado. Esto es mucho más efectivo, eficaz, en fin, camina en esa dirección frente a respuestas que a veces desquician, cuando el presidente de la República dice: ay, señoras, mamás, regañen a sus hijos para que sean buenos y no sean traviesos, asesinos, salvajes, animales, etcétera. En fin, Javier Oliva, te agradezco mucho. Creo que tenemos conciencia clara del peligro que significa la acción empresarial que llevan a cabo los grandes cárteles y los pequeños también del crimen organizado en nuestro país, que con sus millonadas someten o sujetan las políticas públicas en materia de seguridad, que corrompen, y mientras esto no vaya a combatirse de fondo, pues va a ser imposible frenar lo que ahora estamos padeciendo y que padecen aquellos que viven en estos centros que son explosivos, en estas poblaciones que son explosivas. Claro. Hablamos de Parangaricutiro, hablamos de San José de Gracia, hablamos de Aguililla, donde mataron al alcalde hace unos momentos, hablamos de Atlisco. En fin, todos los días tenemos que reunir la información y es enorme la cantidad. Hablamos de Zacatecas, en fin, ¿qué te digo más? Javier, muchas gracias como siempre. Sé que contamos contigo para tratar de entender un poco, cuando menos, lo que está ocurriendo alrededor. Gracias, Pepe. Y un último apunte. Esto sí pone bajo estrés a nuestra democracia, sin duda alguna. Sin duda, pone bajo estrés, en duda, y por eso dicen los europeos, estamos dudando
de la vigencia del Estado de Derecho en un país donde el crimen organizado está actuando de la manera como lo hace. Por eso las agencias de seguridad estadounidenses, coordinadas, como tú señalabas, desde la Casa Blanca, encienden las luces altas para tratar de alumbrar y tratar de entender y advertir a la autoridad el peligro que significa el crimen organizado en México y el peligro que significa, desde luego, para Estados Unidos, nuestro vecino inmediato al norte. Que estés muy bien. Igualmente, Pepe, muchas gracias, buen día. Buena tarde. Gracias, muy buen día. El doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Mire, para que vea el poder de los cárteles mexicanos están blanqueando alrededor de 25,000 millones de dólares al año. Este es un informe difundido esta mañana por el órgano de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de drogas. Se trata de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que difundió en Viena su informe anual donde analiza, los flujos de dinero ilícito por actividades criminales. Y es donde dice que solamente en México los cárteles mexicanos están blanqueando esa cantidad que le mencioné, 25,000 millones de dólares al año. Y los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados. Están usando el Bitcoin para blanquear dinero y va en aumento cada vez, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, según las propias autoridades de México y de los Estados Unidos. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU dice que para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es un tope establecido de $7,500, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias simultáneamente y también están blanqueando el dinero por medio de los bitcoins o las criptomonedas. Así son las cosas, así es la realidad. Guste o no guste, guste o disguste, pues. Vamos a una pausa breve. Iremos al parte de guerra. ¿Cómo va la situación en Ucrania? Se cumplen 15 días de la invasión rusa contra ese país. Guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania acapara por completo la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran en Versalles, Francia. Putin reconoce que las sanciones impuestas contra esta guerra suya, que tilda como operación, se están haciendo sentir. En Mariupol el asedio ha dejado unos 1.300 civiles muertos. Allí entierran los cuerpos en una enorme fosa común. El Ministerio de Defensa ruso difunde imágenes de helicópteros lanzando ataques aéreos donde su superioridad es mucho más evidente. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se encuentra de visita oficial aquí en Polonia. Hay un gran número de organizaciones que se han instalado en esta zona y día a día crece lo que se ha convertido en un campamento de asistencia humanitaria. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Y sobre estas imágenes brutales de las consecuencias de los bombardeos de las fuerzas militares rusas sobre distintos puntos clave del territorio ucraniano, hay condena internacional abierta, explícita, por el mortífero bombardeo al hospital infantil de Mariupol, anunciado ayer o cometido ayer. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, él es el canciller, dijo que el ataque ocurrió después de que las fuerzas ucranianas tomaran las instalaciones, que no había pacientes, que ellos no mataron a nadie. No es la primera vez que asistimos a patéticas exclamaciones sobre denominadas atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas. El 7 de marzo, hace 3 días, el 7 o el 6, no recuerdo exactamente, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestra delegación presentó los hechos de que ese hospital de maternidad había sido ocupado hace tiempo por el batallón Azov y otros radicales. De todo habían sido expulsadas todas las parturientas, todas las enfermeras y todo el personal.
Era una base del batallón ultrarradical Azov. Estos datos se presentaron hace 3 días, así que saque sus propias conclusiones sobre cómo se manipula a la opinión pública en todo el mundo. Hoy he visto los reportajes de su canal y de otros medios de comunicación occidentales. Muy emotivos, pero el otro punto de vista, el que da una visión objetiva de la situación, nunca recibe atención. Es lo que declara el canciller ruso Sergei Lavrov. Pero según la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora se han verificado 24 ataques contra centros sanitarios en Ucrania. Sobre este tema, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arremetió contra el presidente Putin por estos ataques a civiles. En un mensaje en Varsovia, Polonia, dijo que cualquier otra ofensiva en contra de los civiles en Ucrania va a ser respondida con la más severa de las respuestas. Y lo dejó así. Mientras tanto, en Mariupol, y bajo un incesante bombardeo ruso, trabajadores sepultan sin ceremonias a numerosos civiles y soldados muertos, y lo hacen en tumbas colectivas. Llevan alimentos y medicinas en el viaje de ida y regresan con civiles aterrorizados. Este convoy de vehículos ha salido este jueves de Zaporilla en dirección a Mariupol, en el sureste de Ucrania, con suministros humanitarios para ayudar a la ciudad fuertemente asediada por las tropas rusas. El viaje está plagado de peligros y combates. En Mariupol el asedio ha dejado unos 1.300 civiles muertos. Allí entierran los cuerpos en una enorme fosa común. Lo único que quiero es que esto termine. No sé quién tiene la culpa ni quién tiene razón. Malditos sean todos. ¿Qué siento? Que quiero seguir viviendo, decía este trabajador de los servicios sociales que ahora hace de sepulturero. En Mariupol la gente hace cola para coger agua de un pozo. Esta es una de las ciudades más afectadas por los bombardeos desde que empezó la guerra. La población sobrevive sin agua ni calefacción y con una preocupante escasez de alimentos y medicinas. Sin agua y sin calefacción, cuando las temperaturas están por debajo, en ciertas horas del día, por debajo de los 0 grados. Al menos 71 niños han muerto en Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa hace 15 días. Esto lo denuncia Ludmila Denisova, encargada de derechos humanos en el Parlamento ucraniano. En tanto, Rusia avanza el cerco en contra de Kiev, la ciudad capital de Ucrania. Acusa Ucrania a los rusos de querer humillar al país. Los tanques rusos avanzan en el cerco a Kiev. Algunos son repelidos, como muestran estas imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ucraniano. Pero otros consiguen su objetivo de rodear la capital poco a poco por el noreste. Los rusos ya están presentes en el norte y el oeste. Mientras, los soldados ucranianos tratan de recuperar la munición abandonada por el enemigo. El Ministerio de Defensa ruso difunde imágenes de helicópteros lanzando ataques aéreos donde su superioridad es mucho más evidente y con los que están haciendo mucho daño al ejército ucraniano. Kiev acusa a Moscú de bombardear hospitales y zonas residenciales. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado al menos 18 ataques contra instalaciones sanitarias, personal sanitario y ambulancias, algo que Rusia niega. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a las tropas rusas de provocar una catástrofe humanitaria. Esto forma parte de su plan. Quieren humillar a nuestro pueblo para que pida de rodillas pan y agua a los invasores, para que los ucranianos solo puedan salvar sus vidas yendo a los territorios ocupados o a Rusia. Por eso bloquean Mariupol, por eso bloquean Volnovakha y bloquean otras ciudades. Por lo pronto continúan llegando entre 3 y 5 trenes llenos de refugiados ucranianos a la estación ferroviaria, de Polonia. La mayoría proceden de Lviv, la ciudad que está concentrando dentro del territorio ucraniano al mayor número de desplazados por la guerra. Hay otros trenes que llegan de lugares como Kiev y también de Odessa.
Nos encontramos en el punto fronterizo de Medica, en Polonia. Las personas cruzan desde Ucrania. Muchos tienen que durar horas en ese lugar. Sin embargo, los voluntarios en este lado de la frontera les ofrecen comida caliente, bebidas, así como les dan la posibilidad de dirigirse a refugios en ciudades aledañas. Algo que es especialmente importante para aquellas personas que no saben para dónde irán después de escapar a la guerra que se vive en su país. Como podemos observar, todos estos refugiados que ya han cruzado tienen la posibilidad de ser atendidos por estos voluntarios. Hay un gran número de organizaciones que se han instalado en esta zona y día a día crece lo que se ha convertido en un campamento de asistencia humanitaria. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Polonia. Mientras tanto, y según los conteos oficiales, suman ya 2.3 millones los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Lo informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Naciones Unidas asegura que son ya más de 2 millones las personas que han huido de Ucrania. La mayoría son mujeres y niños que dejan atrás a sus seres queridos, a los hombres de las familias obligados a quedarse para combatir. Los últimos abrazos son interminables porque no saben si volverán a verse. La mayoría de los refugiados llegan a Polonia haciendo frente a bajísimas temperaturas del invierno europeo. Es por los niños. Nadie quiere abandonar su hogar. Es tan duro. No se puede explicar. Es duro. No sabemos si nos volveremos a ver. Y también este jueves terminó sin acuerdos la reunión entre ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania. Moscú rechazó las peticiones de paz de Kiev. Hasta el momento no hay fecha para nuevas conversaciones. Jornada clave para la diplomacia europea en medio del terrible conflicto bélico en el que Ucrania se encuentra sumida desde hace más de 2 semanas. Y Turquía ha propiciado el primer encuentro de alto nivel entre Rusia y Ucrania desde que estalló la guerra el 24 de febrero y luego de que otros contactos entre delegaciones representantes de ambos países en Bielorrusia tampoco tuvieron éxito. Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reunieron hoy en Turquía junto con su anfitrión Mevlut Çavuşoğlu, el ministro turco de Asuntos Exteriores, en el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la invasión rusa. El jefe de la diplomacia ucraniana asistió al encuentro con el objetivo humanitario de negociar nuevas rutas para que los civiles huyan de las zonas de miedo y terror. En este contexto, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, precisamente de quien hablábamos, aseguró que Ucrania estaría dispuesto a mantenerse fuera de la OTAN, del Tratado del Atlántico del Norte, si Naciones Unidas, incluida Rusia, garantiza un marco de seguridad tan amplio como el que proporcionaría la alianza. Ayer por la noche, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos que enviaría $13.600 millones en ayuda a Ucrania y sus aliados europeos, luego de que los demócratas se vieron obligados a abandonar su plan de incluir nuevos fondos para combatir el COVID-19. Y allá en Moscú, el presidente Putin admite que se están sintiendo en su país las múltiples sanciones impulsadas desde Occidente. Putin reconoce que las sanciones impuestas contra esta guerra suya, que tilda como operación, se están haciendo sentir. El presidente de Rusia ha señalado que son ilegítimas y que el país resolverá con calma los problemas derivados de ellas. Ha apuntado durante la reunión con su gobierno que seguirá cumpliendo con sus obligaciones contractuales en materia de energía. Estamos respetando todas nuestras obligaciones en materia de suministro energético. Todo lo que tenemos que proporcionar lo suministramos a nuestros principales consumidores tanto en Europa como en otras regiones del mundo. Incluso el sistema de distribución de gas en Ucrania está abastecido al 100% según los contratos. El mandatario ha destacado que el país puede gestionar los activos de las empresas extranjeras que abandonan Rusia. Dentro de esa reunión, el ministro de Finanzas ha señalado que su prioridad es estabilizar el sistema financiero. Para ello, desde su ministerio ya han limitado la salida de capitales. Hace un momento comentaba usted en este
en este parte de guerra, que han fracasado las rondas de entendimiento, de negociación para buscar solución al conflicto bélico en Ucrania por la invasión rusa, han fracasado. En torno a esto, hoy se ha dirigido a Polonia, está en Polonia, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos reacciona, pues, con preocupación a este fracaso en las conversaciones de paz. Armando Guzmán está en Washington, él tiene toda la información. Te saludo, son las 7 de la noche con 52 minutos en la capital estadounidense. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Con el gusto de saludarte. Déjame decirte que hoy todos los mercados financieros resintieron el hecho de que no hubiera un acuerdo de paz entre los rusos y los ucranianos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo estaba esperando y porque no hay nada que afecte más a los mercados que la incertidumbre. Entonces, lo que vimos en Estados Unidos, por ejemplo, con los 3 indicadores económicos, es que todos se vinieron para abajo. Hubo ventas masivas y entonces tanto el Dow Jones, con todo su indicador de las actividades industriales principales en Estados Unidos, se vino para abajo. Standard & Poor's hizo lo mismo que Nasdaq que registra todas las actividades en tecnología. El dinero se fue a los bonos, curiosamente. Los bonos se fueron para arriba, tanto el de 2, el de 5 y el de 10 años. Y esto te da una idea que la gente anda buscando un lugar seguro. Esto te da una idea también de que el dinero está bajando de valor y el oro está subiendo. Por eso es que los metales subieron también. Entonces, todo este panorama es lo que te da una idea de por qué es tan importante que se llegue a un acuerdo de paz antes de mucho tiempo. Los europeos están reunidos en Versalles porque quieren llegar también a establecer políticas que vengan después a renovar o a tratar de cambiar y resarcir las pérdidas que se están teniendo en este momento. Los europeos tienen mucho que decidir. Finalmente, la vicepresidenta Kamala Harris está en Polonia. Estados Unidos le va a dar a cada uno de los refugiados ucranianos $250 mientras los necesite. Estos $250 serán cada mes. Y la vicepresidenta hizo un anuncio importante también en Polonia. Estados Unidos va a enviarles unidades antiaéreas de defensa, no para que las usen en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino para que se defiendan en caso de que Polonia lo necesite. Y algo más que te tengo que enseñar es esto publicado desde esta madrugada por el New York Times. Esta es la página en la que dice: si usted tiene un muerto en su casa, cúbralo, amárrelo de manos y piernas y sáquelo, déjelo afuera. Esto ocasionó que esto que ocurrió en Mariupol, que está al sur de Ucrania, provocara que en la capital, en Kiev, se hicieran fosas comunes. Y esto es lo que estamos viendo. Son, desgraciadamente, escenas muy difíciles de ver. Son seres humanos metidos en bolsas de plástico, en fosas comunes, y ahí es donde los están enterrando y están encontrando su final. Eso es lo que tenemos a esta hora, Pepe. Regreso contigo a la Ciudad de México. Impresionante. Gracias Armando Guzmán. Muy buenas noches allá en Washington por toda esta información. Entre tanto, hay labores intensas de la representación diplomática de Ucrania en México. José Luis Arévalo, ¿tienes más datos? Efectivamente, Pepe, conocemos muy bien la postura del gobierno mexicano en este conflicto, lo hemos informado en repetidas ocasiones. Bueno, pues la embajadora de Ucrania en México, ella tiene de nombre Oksana Dramaretska, se reunió con legisladores de Movimiento Ciudadano justamente para pedir que México se pueda sumar al boicot contra Rusia. El reporte lo tiene Maru Rojas. Este jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados federales reciben de pie y con aplausos a la embajadora de Ucrania en México, excelentísima Oksana Dramaretska, quien exige del legislativo ayuda humanitaria y al gobierno federal que los aviones que está enviando cerca de la frontera de este país para recoger a mexicanos y centroamericanos no vuelen vacíos, que lleven, además de colchonetas que ha ofrecido la Secretaría de la Defensa Nacional, víveres, enseres sanitarios, y que se lleve a hombres ucranianos radicados en México que quieren irse a servir a su país. Esto lo dijo en reunión privada con la bancada de Movimiento Ciudadano y ya en reunión con representantes de todos los partidos. Advirtió las acciones militares de las Fuerzas Armadas rusas que amenazan con desatar la mayor catástrofe nuclear en Europa. Debido a las acciones de los ocupantes rusos, la central nuclear de Chernóbil, así como Ciudad Slavutich, se quedaron sin electricidad. La dificultad de reparar la red eléctrica en medio de un campo de batalla condiciona el sistema de refrigeración de las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado
lo que podría provocar su evaporación a la atmósfera. De hecho, los sistemas de monitoreo de Organismo Internacional de Energía Atómica acaban de perder la visibilidad sobre el estado de las cosas en Chernóbil. La situación en la central nuclear más grande de Europa, Zaporizhia, también es muy tensa. En los saldos que ya arrojan estos 15 días de iniciada la invasión rusa, más de 2.000 civiles ucranianos han muerto, entre ellos niños y mujeres. Casi 2 millones se han visto obligados al éxodo, a abandonar sus hogares para salvar la vida. Es lo que llamó una catástrofe humanitaria de escala mundial. Hablando perfecto español, no sabía cuántos calificativos usar para ilustrarnos la tragedia que vemos a diario en imágenes, hasta que se le cortó la voz, enumerando las ciudades ucranianas en riesgo. Están casi completamente destruidas. Una de las ciudades más bellas de Ucrania, Kharkiv, está en ruinas. La ciudad de Mariupol está asediada y sometida a devastadores bombardeos. Hasta la fecha, casi 1.300 civiles han muerto allí. Ayer mismo observábamos las imágenes del atroz bombardeo ruso al hospital de maternidad de Mariupol. 3 personas murieron, incluida una niña. 17 resultaron heridos. ¿Saben cómo comentó Lavrov sobre esto? Él dijo: esta no es la primera vez que vemos gritos patéticos. Gritos patéticos. Muchos pueblos y ciudades han quedado sin gas, luz y agua. Ninguna ayuda humanitaria puede llegar al destino debido a los ataques aéreos. Solicito de inmediato mi renuncia como miembro vicepresidente del Grupo de Amistad México-Rusia, sumándome al rechazo de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. Fue invitada por el único diputado federal descendiente de ucranianos, Salomón Chertorivsky, quien de inmediato fue seguido por sus compañeros de Movimiento Ciudadano, como el que integraba la Comisión de Amistad México-Rusia, Gerardo Gaudiano, quien renunció a la misma. Imaginar las acciones y las decisiones que el Poder Legislativo mexicano puede impulsar en la defensa de la paz en Ucrania, en la reivindicación del derecho internacional y, por supuesto, en entendimiento a las acciones de carácter humanitarias que podemos emprender. Expresar de manera unitaria y al mismo tiempo plural esta solidaridad de nuestra postura ante los ciudadanos de nuestro país y ante el resto de las naciones en el mundo. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. El reporte de Maru Rojas, la postura de Ucrania y la solicitud a los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué pasa con los mexicanos que se encuentran todavía en aquella parte del planeta envuelta en el conflicto? Todos podemos recordar que la semana pasada llegó un avión con un grupo de mexicanos. Bueno, pues ya se anunció que mañana viernes, vendrá un nuevo avión con mexicanos procedentes de aquellas tierras. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el nuevo vuelo que irá a Rumania para repatriar a mexicanos que huyeron de Ucrania ante la invasión de Rusia despegará este viernes por la mañana de territorio nacional. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el vuelo traería a nuestro país no solo a mexicanos, sino también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países. De igual forma, destacó que se daría ayuda humanitaria a los refugiados para quienes ya están en campamentos y necesitan apoyos. Como te decía la semana pasada, bueno, pues regresaron a nuestro país 44 mexicanos que están con sus familias y que incluyen también a 28 ucranianos. Mañana sale este nuevo vuelo. Sí, ya nos informará la Secretaría de la Defensa Nacional, es un avión militar, ya nos informará los mexicanos y otros extranjeros, sudamericanos sobre todo, que podrán viajar en ese vuelo rumbo al territorio nacional, huyendo, escapando justamente de los bombardeos. Gracias, José Luis. También debo comentarle a usted que nos escucha y nos mira que pilotos de la Fórmula 1 están unidos en contra de la guerra en Ucrania. Están llevando a cabo los integrantes de los equipos de la Fórmula 1 de la temporada 2022, están realizando prácticas en el circuito internacional de Bahrein
donde se va a inaugurar el campeonato 2022 el siguiente fin de semana, de este que viene el siguiente, el día 20. Bueno, pues están mandando por lo pronto un mensaje al mundo: no a la guerra. Luego de que el conflicto bélico que vive Rusia desde hace 2 semanas, tras la invasión a Rusia, pues tiene captado la atención del mundo. Todos los pilotos posaron, usted está mirando en Telefórmula la fotografía, con una playera con la leyenda No War, no a la guerra. El nuestro, el Checo Pérez, escribió como descripción de la imagen: los pilotos de F1 estamos con la gente de Ucrania y pedimos por la paz y su libertad. Los únicos pilotos ausentes en la fotografía fueron Lewis Hamilton, quien sufrió un retraso en su vuelo a Bahrein, y Kevin Magnussen, quien acaba de ser anunciado como sustituto del ruso Nikita Mazepin en el equipo Haas. Están incluso el piloto Sebastian Vettel, 2 veces campeón, 4 veces campeón, y ahora piloto de la escudería Aston Martin. Lleva en su casco en estas pruebas los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana. Permítame una pausa muy breve, volvemos en un momento con más información. Vamos a hablar del hostigamiento del presidente de la República a colegas periodistas desde la mañanera, frente a lo cual ha reaccionado el Parlamento Europeo. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El doctor Javier Oliva Posada, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el mundo, excepto donde haya un conflicto armado, ya sea regular o irregular. Es decir, un periodista corre más peligro que en cualquier mexicano, que en cualquier parte del mundo, a excepción de que esté en la guerra de Ucrania, una cosa así. Entonces, estamos viendo cómo nuestro país, lamentablemente, Pepe, está concitando la atención internacional, no solamente de medios de comunicación o de ciertos grupos políticos. Todas las noticias, todas las voces. En un ratito más tendremos la comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde, comentarista político, analista político, para hablar del tema de la revocación de mandato, porque estamos justo hoy, 10 de marzo, a un mes de que se lleve a cabo esta consulta de revocación de mandato, no exenta de críticas. Ya lo comentaremos con él, y también vamos a tener contacto en unos minutos más con el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Hay mucho que hablar con él sobre todo lo que ha sucedido en este escándalo que él ha calificado como una extorsión mediática criminal en su contra por sus adversarios, en relación con el tema de las mujeres que están una mujer que está en la prisión desde octubre del 2020, acusada del homicidio de su hermano Federico por omisión, por no haberle dado la atención médica adecuada. En fin, ya lo comentaremos, pero primero vamos a un tema que ya hemos venido comentando en esta emisión, e incluso profundizamos en él con Javier Oliva Posada, el experto en temas de seguridad. El diagnóstico que envía el Parlamento Europeo para subrayar la situación que prevalece en México en contra de los periodistas que son hostigados desde la tribuna de la Presidencia de la República cada mañanera. El Parlamento Europeo condenó esta mañana esas amenazas, ese acoso e incluso el asesinato de periodistas. Los europeos subrayan que, de acuerdo con datos oficiales mexicanos, lo sabe usted mejor que ellos, han muerto 6 periodistas solo en lo que va del año, 47 desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República. Entonces el Parlamento Europeo está condenando esas amenazas de acoso, de hostigamiento y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, y hace un llamado para que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial, y que no prevalezca la impunidad en el 95% de los casos por lo pronto, o cuando menos. Los eurodiputados han trasladado su solidaridad y empatía a las familias de las víctimas de estos atentados y han externado preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Esto lo dijo Rodríguez Piñeiro, diputada del Parlamento Europeo. Las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo sirven para denunciar situaciones inaceptables que suelen resultar desagradables para los gobiernos de los terceros países a los que se refiere, situación que es especialmente difícil cuando se trata de un país amigo como es México. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa y mucho a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda perfectamente expresada en esta resolución que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. Pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés. Estamos con México solidariamente en la tristeza que supone esta lacra para las personas y para la democracia. Solo con respeto, con transparencia y seguridad será posible garantizar la libertad de expresión en México y fortalecer así su democracia. Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se revierta la situación de inseguridad e indefensión que sufren los periodistas y los defensores mexicanos de derechos humanos. Es lo que dijo Inmaculada Rodríguez Piñeiro, diputada del Parlamento Europeo, refiriéndose a que la situación en México en ese aspecto está deteriorada desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Y en el texto también, en lo que resultó pues del texto que fue votado de manera abrumadora favorablemente para que se escuche en todas partes, en ese texto se está pidiendo a las autoridades medidas para garantizar, a las mexicanas, claro, para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias de los sistemas judiciales que provocan altas tasas de impunidad en estos crímenes. Parte de lo que dijo Soraya Rodríguez, diputada también del Europarlamento. México ha comenzado uno de los años más sangrientos para la libertad de prensa, con 6 periodistas asesinados, 47 desde 2018. Una situación estremecedora que muestra la situación de violencia que viven los periodistas en México. En este contexto también esta violencia tiene rostro de mujer, porque en el periodo 2010 a 2021 se han registrado más de 1.200 agresiones contra mujeres, principalmente reporteras, 769 de estos casos en los últimos 3 años. Esta es la situación, este es el contexto. México cuenta con un mecanismo federal de protección de defensores y periodistas que está claramente superado por la violencia. Lourdes Maldonado, recientemente asesinada, tenía protección, pero no sirvió de nada. No sirve de nada porque la impunidad es alarmante. El 95% de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver. Y en este contexto no es aceptable
que el Gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar y criticar, ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras falsas. Esta plataforma debe eliminarse y debe lucharse contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia. Hoy el presidente de la República, esto en Europa, aquí en México el presidente de la República ha dicho que el asesinato de periodistas, el hostigamiento a periodistas es utilizado como una estrategia contra su gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente rechaza que su gobierno esté faltando a la protección de periodistas. Que hay una campaña mediática que aprovecha la situación lamentable contra su gobierno para tratar de debilitarlo. A los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. No, los periodistas que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos y además no deseamos que les pase nada a nadie. Sí, pues en eso tienes razón, pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitar. Y bueno, en este contexto, el presidente de la República arremetió una vez más, ayer lo hizo primero, en contra de la periodista, compañera de trabajo aquí en Grupo Fórmula, periodista también de Milenio Diario, Azucena Oresti, asegurando que Azucena cobra en Latinus, la agencia de noticias en donde trabaja Carlos Loret de Mola. El presidente López Obrador la exhibió ayer para informar cuando ella se quejó de que la ciudad estaba amurallada durante las marchas del 8M. Por supuestamente, dice, pero porque ella está supuestamente contratada por Latinus, pero no aceptó, no la dejaron. Durante la mañanera de este jueves en Palacio, AMLO aseguró tener información que confirmaba que la periodista estaba siendo contratada por Latinus. Hablando de lo de la señora Azucena, tengo información de que los están contratando de Latinus. Lo que les planteé es cierto. Trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que actúen con más moderación. Entonces tienen su presencia, ¿no? En ese medio se hacen famosos. Y en Latinus es golpear, la estrategia mediática de golpearnos. Bueno, pues es lo que ha dicho el presidente. Esta es la situación de algunos periodistas en este momento. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos con usted enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador, claro, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, ¿cómo te va? Estamos a un mes de la revocación de mandato. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que comentar al respecto? Porque estamos viendo, y no nos espanta, pero lo estamos viendo y nos da coraje, que está el país tapizado de anuncios espectaculares, de bardas pintarrajeadas, de cartelones con la frase "vamos a votar este 10 de abril para que AMLO siga en el poder". Así es, Pepe. Me parece que Morena y el gobierno están violentando la ley. La ley es muy clara al decir que no puede haber promoción de la revocación de mandato salvo la que haga el Instituto Nacional Electoral, y esto se está violentando. Hay cientos, si no es que miles de espectaculares en todo el territorio nacional, lo cual implica una inversión de decenas y centenas de millones de pesos.
Sé que el INE está ya investigando quién paga eso, y si se descubre que son recursos públicos o son recursos de Morena, pues está cometiendo una violación a la ley, de tal forma que estamos viviendo simplemente la continuación de un ejercicio totalmente ficticio que nadie demanda salvo López Obrador, y que se complicó el día de hoy, Pepe, porque por la tarde en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para interpretar lo que significa publicidad o propaganda gubernamental. Básicamente lo que ha ocurrido ahora es que el INE le ha dicho al presidente y al gobierno que no pueden promover la revocación porque así lo dice la ley. Y lo que Morena hoy pidió es que se interprete de manera diferente lo que dice la ley, asumiendo una función interpretativa, es decir, el Congreso dice yo interpreto la ley cuando eso le corresponde al Poder Judicial, eso le corresponde al Tribunal Electoral. Entonces, con lo de hoy se está complicando mucho la cosa, Pepe, porque Morena básicamente que aprobó una ley en 2019 que prohíbe la publicidad de gobierno durante este periodo, está violentándolo abiertamente y ahora quiere modificar la forma en cómo se interpreta la ley. Resumen, Pepe, estamos en un pleito ficticio, en un pleito generado por el deseo, yo diría caprichoso de López Obrador de tener una fiesta que nadie quiere, que se está gastando dinero y que está generando muchos pleitos totalmente innecesarios. Incluso algunos legisladores de Morena, el partido oficial, creo que son 9, solicitaron licencia precisamente para poder hacer campaña a favor de la consulta sobre revocación de mandato, que todos sabemos, nadie se engaña, es una consulta de ratificación. Sin embargo, esta solicitud se vio frustrada porque partidos de oposición presentes en el Pleno evitaron votar a favor o en contra de la propuesta, lo que causó una falta de quórum y por tanto la suspensión de la sesión ordinaria. Ellos están pidiendo licencia para quedar habilitados y como ciudadanos poder hacer la propaganda que ellos quieran. Esto es otro método tramposo, pues, de apoyar. Estamos viendo, pues, que existen funcionarios, miembros de partidos políticos, por supuesto, servidores de la nación, los que están tratando de disfrazar de iniciativa ciudadana este hecho de movilizar a la población para que vote masivamente la consulta dentro de un mes. Y vale la pena simplemente reflexionar por qué estas prohibiciones. Cuando esta figura de la consulta de revocación es una figura que busca que la gente de carne y hueso, no los partidos, no los grillos, no los promotores de un candidato o de unos colores políticos, no. Quieren que la gente de carne y hueso, que está descontenta con un gobierno, pueda promover la remoción del presidente. Y para evitar que sean los partidos los que grillan, los que quieren usar esto como un mecanismo de promoción o de conspiración, es que se dice que los partidos y los gobiernos se mantengan al margen. Ese es el origen de esto, no es un capricho del INE de que quiere silenciar a Morena, así se concibió. Por eso se dice que los partidos no deben entrarle, que esta no es la fiesta de los partidos, sino es un instrumento de los ciudadanos. Ese es el propósito. Pero lo que ha pasado desde hace varios meses es que Morena se apropió de esto porque López Obrador quiere su fiesta. Y no es la fiesta de López Obrador, esto debería de ser un instrumento de los ciudadanos, pero esto ya se tergiversó, ya se manipuló y entonces por eso es que estamos teniendo estos líos. Pues Morena, a fuerza, quiere promover su consulta y ese no es el propósito. Y el problema de esto, Pepe, es que lo que va a quedar en la población es que la consulta de revocación la organizan los partidos y se convierte en un instrumento de partidos y entonces se le quita el carácter ciudadano. Gracias Luis Carlos por hacerlo notar como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Ugalde, director general de Integrada Consultores. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Le recuerdo simplemente que el pasado viernes se revelaron en un medio de información sonidos y a través de redes sociales grabaciones en las cuales supuestamente el fiscal Alejandro Gertz discutía el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la muerte de su hermano Federico Gertz. Y pues quién mejor que el doctor Alejandro Gertz
para hablar de este asunto. Ayer y a lo largo de varias entrevistas en distintos medios, el doctor Gertz ha dicho insistentemente que él es una víctima de una extorsión mediática criminal, llegó a decir. Saludo al doctor Gertz, al fiscal general de la República, y le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escuchar su versión de estos hechos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. José, buenas noches, a sus órdenes. Gracias, doctor. ¿De dónde viene esta extorsión mediática criminal? ¿Quiénes están atrás de haber difundido estas grabaciones que, pregunto, son auténticas, supongo? A ver, es decir, usted estará de acuerdo conmigo que grabar conversaciones privadas y utilizar los medios telefónicos son delitos que tienen una sanción muy grave en la legislación mexicana. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, absolutamente. Son grabaciones obtenidas de manera ilegal. Como ilegal también es que alguien desde la Suprema Corte de Justicia le haya filtrado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Fíjese que vamos por orden, si le parece, José. Es decir, por favor. ¿Está usted de acuerdo en que quien logra ese tipo de intervenciones, hace ese tipo de filtraciones y realiza ese tipo de actos, está cometiendo un delito, independientemente de que lo que ahí haya salido, aunque lo hayan editado o no lo hayan editado, es absolutamente cierto, ¿eh? Sí. Para que no vaya a haber ninguna confusión en eso. Es decir, vamos a establecer esto con toda precisión. Esa conducta es una conducta criminal por sí misma, independientemente de lo que se haya dicho en esa conversación, que debería de ser una conversación privada. No lo fue, y por una razón de tipo absolutamente ilegal, delictiva y criminal, se hizo pública. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, don José? Absolutamente de acuerdo, pero esto le ha traído consecuencias, fiscal, graves. Y por supuesto, déjeme ir a la segunda parte que usted ya señaló. Usted me dice que yo recibí en forma ilegal un proyecto del ministro Pérez Dayán. ¿Eso es lo que usted me señala que se ha dicho? Sí. Eso correcto. Es absolutamente falso. Yo no recibí de manera ilegal ningún documento de esa naturaleza. Déjeme decírselo para que quede claro para toda la audiencia. En materia de amparo en la Suprema Corte, es una práctica permanente de todos los ministros. Si puede usted hablar con el ministro que usted considere, y la señora Sánchez Cordero, que ya en este momento no es ministra y puede hablar con más libertad, los ministros tienen la potestad y la ejercen cuando así lo consideran, de entregarle a las partes que están en algún litigio sobre un asunto constitucional, porque es lo único que ve la Corte, sus proyectos para que los analicen y con toda transparencia den sus puntos de vista. Eso no es ilegal. Eso es una práctica permanente. Y no solamente es una práctica permanente, sino que los proyectos de sentencias en materia de amparo en la Corte no solamente se dan a la persona, se publican antes de discutirlas, para que haya transparencia. No sé si quedó eso claro. Allí es donde usted se entera, fiscal, que se contemplan 2 amparos para la señora Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, la esposa, su excuñada, pues, e hija de Federico Gertz Manero, su hermano, quien falleció. No, señor, perdóneme, don José, no. A ver, la señora no era la esposa de mi hermano, ¿eh? No era la esposa, ni la otra persona era la hija de ellos. Eso sí no, absolutamente no. La señora nunca fue esposa de mi hermano y la otra señora no fue hija de mi hermano, porque mi hermano no tuvo ni un solo hijo. Lo dejo claro, Ahora, ellas están acusadas por usted como particular, porque usted es víctima de un delito en contra de su hermano, y con ese sentido usted recurre a la justicia para pelear. Por supuesto, pero lo hago para que de una vez nos adelantemos, si no hagamos muy largo esto.
Lo hago ante las autoridades locales. Ese asunto no se puede litigar en la Fiscalía General de la República, ni puede intervenir la Fiscalía, ni tiene ninguna facultad la Fiscalía para intervenir. Ese delito, la víctima lo denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, en este caso de la Ciudad de México, y el proceso se lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nada tiene que ver en lo absoluto ese proceso con la Fiscalía General de la República. Han dicho sus adversarios, fiscal, que está usted utilizando el cargo de fiscal general para cobrar venganzas personales. Me queda claro que no es así, pero me gustaría escucharlo de su voz. Tiene usted toda la razón, don José. Es decir, yo no puedo cobrar ni puedo hacer eso por una razón evidente, porque la Fiscalía no puede intervenir, simplemente porque no puede intervenir. Y ya que toca usted ese tema, sería bueno preguntar por qué desde hace 2 años esas personas todos los días en las redes sociales me injurian en la forma más desmedida. ¿Por qué nadie quiere hablar de eso? ¿Por qué piensa usted? Pues porque por alguna razón no les interesa que alguien sea acusado, difamado, injuriado por hacer actos que usted mismo me está reconociendo que no los puedo hacer porque no tengo competencia para poderlos hacer. Eso es lo que yo considero que es una extorsión. Es lo que llama usted una extorsión mediática criminal, la que se está dando en redes en su contra y también en algunos medios de comunicación. Sí, señor, porque además esa figura legal de extorsión está señalada en la ley. Extorsiona el que presiona en forma injusta a alguien para que haga o deje de hacer algo. Así lo dice el código. En las grabaciones se filtra que usted, como parece que el proyecto del ministro no viene favorable a su querella, al lado de su historia, usted le llama cobarde. ¿Es correcto o es un invento? Todo lo que dice las filtraciones, todo. Yo lo dije. Y lo que yo diga en privado, con la gente de mi confianza, en el ámbito más íntimo de mi vida, no está sujeto ni debe estar sujeto a una descalificación, porque no estoy haciendo público lo que yo pienso, ni estoy faltándole el respeto a alguien, como sí lo hacen quienes publican en todos los medios, todos los días, toda clase de injurias en mi contra. Ayer comentábamos sobre el caso con Diego Fernández de Ceballos. Él nos explicaba que en su expediente usted es víctima, por lo tanto está legitimado para acudir personalmente ante las autoridades y descarta que jurídicamente exista un conflicto de interés. Esto desde el punto de vista estrictamente legal. Fiscal, le pongo lo que nos dijo Diego. En ese expediente, Gers Manero no es procurador, es víctima, y así tendrán que decidirlo si procede o no las autoridades judiciales competentes. Gers Manero, al estar reconocido como víctima, está legitimado para acudir y alegar personalmente o por medio de sus abogados ante las autoridades judiciales que quiera. Su condición de fiscal no limita sus derechos como víctima. Por eso, los encuentros de él o sus abogados con juzgadores de la talla que sean no implican conflicto de interés, porque están legitimados para llevar a cabo esos encuentros. ¿Qué va a hacer, fiscal, frente a esta extorsión de la que se dice usted también víctima? Desde luego, en lo particular, va a seguir usted la querella que está por discutirse en la Suprema Corte el día 14, si no me equivoco. Así es, sí, así es, don José. Yo voy a seguir haciendo todo lo que a mi derecho corresponde y voy a seguir defendiendo toda mi calidad de víctima y de los daños que le causaron la muerte de mi hermano y los daños a todos nosotros, y lo vamos a seguir haciendo
por encima de estas extorsiones que usted ya con toda claridad ha expuesto cuál es la verdad. Usted y esta grabación son de una transparencia absoluta, don José, ya no vale la pena ni insistir en ello. Correcto. Entonces, ¿qué hay detrás del escándalo en donde hay quienes quieren su cabeza, verlo rodar, quieren pedir que usted renuncie? Sabemos que usted no puede renunciar. En todo caso, el presidente de la República puede destituirlo. Hablábamos ayer con Ricardo Monreal del Senado. No corresponde al Senado su destitución. En todo caso, correspondería a un juicio político. ¿Quién está contra usted? ¿Quién no lo quiere? ¿Quiénes son sus adversarios? Mire, en un puesto como el que yo tengo, en donde mi trabajo es ir en contra de una estructura de corrupción como la que ha sufrido este país, en seguimiento a los criterios que ha establecido el presidente, yo actúo con absoluta libertad y con autonomía, pero hay una coincidencia en esa lucha contra la corrupción que genera una cantidad innumerable de enemigos, y cada uno de los que están procesados, que son muchísimos, y de gente que tenía mucho poder económico y mucho poder político y mucho poder de muchas naturalezas, ahora se sienten agredidos y están reaccionando como reaccionan ese tipo de personas cuando pierden su impunidad y su fortaleza. Eso es lógico. El creer que tener una función como esta es una tarea para buscar popularidad y buenas voluntades, entonces no se está claro lo que significa combatir el delito en un país en que el problema de la delincuencia y del crimen es del tamaño del que nosotros estamos sufriendo, don José. Doctor Gertz, ¿cómo le ha perjudicado la defensa a ultranza que hace a su favor, claro, el presidente de la República? Porque pues se empaña un poco el cristal respecto a la autonomía de la Fiscalía cuando el presidente lo está apoyando. Lo hace no de manera institucional, lo hace de manera personal, supongo, pero ¿qué tanto le ayuda que el presidente lo esté apoyando? Mire, el presidente nunca, ni por asomo, me ha dado línea en nada. Nunca me ha pedido que persiga yo a alguien o que oculte yo algún caso o que... Nunca, pero ni por asomo me ha dado una sola instrucción. La esencia de la autonomía en este gobierno, yo se lo digo públicamente, no ha sido tocada. El apoyo, el afecto, la simpatía del presidente que a mí me honra, no tiene absolutamente nada que ver con la libertad que tengo y la autonomía absoluta para realizar mi tarea. A los contrincantes del presidente, que obviamente ven esto, pues verdaderamente eso les causa un escozor terrible y reaccionan en una forma brutal. Mire, don José, usted es un hombre que lleva... ¿Cuántos años lleva usted en los medios? Pues 50, ¿le parece? Imagínese, lo que usted no habrá visto. Usted tiene la percepción... No he visto, lo que no he visto y he escuchado, doctor Gertz. Y he escuchado, ¿eh? No, visto, escuchado y como sea. Bueno, usted ha visto, usted es un testigo y es de una realidad en la que los medios tienen una función invaluable, pero también tienen unas tareas que a veces son muy injustas. Porque hay que ser ¿cómo le diré? Objetivo para dar esos criterios. Permítame una última pregunta. Todo este asunto, todo este escándalo, ¿lesiona o no lesiona la autoridad moral de la Fiscalía General de la República al estar involucrado su titular en este ruidoso asunto? Volvemos a lo mismo. El titular no está involucrado, el titular de la Fiscalía no está involucrado porque no ha actuado el titular de la Fiscalía en este asunto nunca. Una persona, un ser humano común y corriente que tiene todos los derechos para su defensa, no tiene por qué involucrar la función cualquiera que ésta tenga y que le dé
le haga un daño, porque si no, lo que usted me está diciendo es que como soy fiscal de la República no puedo defender mis propios casos, los asuntos más íntimos de justicia no los puedo defender porque soy el fiscal. Eso ¿Y sería correcto. no obligaría esto a que usted se separara del cargo, defendiera su caso particular? Entonces, ¿le parece a usted correcto que para poder defender un asunto de justicia del foro común tenga yo que separarme de un cargo? ¿En serio? ¿Lo cree usted que eso es válido? No lo sé, se lo pregunto yo. No, yo se lo contesto a usted. A mí me parece verdaderamente desmesurado creer que una persona que ha sido electa por mayoría absoluta por todos los miembros de todos los partidos y en el Senado, y que tiene el derecho absoluto, como ya lo dijo la persona a la que usted señaló ahí en su programa, a defender sus propios derechos. Entonces, para defender sus propios derechos, tiene que perder sus derechos profesionales y sus derechos de trabajo para poder defender sus propios derechos. ¿No le parece un poco contradictorio? Bueno, pues sí, parece contradictorio, claro, pero la verdad es que preocupa la moralidad o la imagen de moralidad y de autoridad que debe tener la Fiscalía General de la República. A ver, don José, ¿cuál inmoralidad? Ahí sí no se lo admito, ¿eh? No me refiero a usted en términos de inmoralidad, sino me preocupa, dije mala palabra, pues, me preocupa que pierda autoridad moral, eso quise decir, la autoridad moral de la Fiscalía. Perder autoridad moral en un asunto en el que no está involucrado mi trabajo, mi función específica como fiscal general de la República, no lo está, y eso no lo digo yo, porque si lo dijera yo sería juez y parte. Hay un documento de la Corte a la que yo le pedí su autorización para poder actuar y me dijo, sí, yo tengo el documento y lo tienen ellos y es público. Sí, usted puede actuar en defensa de sus intereses más cercanos en su calidad personal. Si la Suprema Corte de Justicia establece ese criterio, no es muy claro que ese criterio también señala con toda precisión que los derechos humanos de una persona pueden ser defendidos sin que eso genere ningún conflicto, a menos de que de mala fe y mediante una extorsión quieran hacer aparecer tal cosa cuando eso no es así, porque eso que usted acaba de decir es precisamente la extorsión que están tratando de realizar, exactamente eso. Pues le agradezco la oportunidad de conocer libremente su punto de vista fiscal. Es un gusto saludarlo. Lo mismo le deseo. Hasta luego, gracias. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Una pausa.